Y para desarrollar este tema con el que vamos a cerrar el día de hoy, un tema que es el principio de la reproducción. Nos recordamos las clases de biología por allá, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es reproducirnos y seguir creciendo. Para desarrollar este tema, hoy nos está acompañando Wilson Peñuela. ¿Y quién es Wilson Peñuela? Es el pastor que con su familia están frente a esa linda iglesia allá en Gachantibá, cerca de Villa de Leyva, cerca de Arcabuco, de Moniquirá. Un sector muy lindo que vale la pena que usted algún día vaya y lo conozca. Wilson Peñuela, muy buenas noches. Mi pastor, muy buenas noches, Dios lo bendiga. Muchas gracias por el privilegio de compartir esta enseñanza con su merced. Nos alegra verlo sano, saludable y con nosotros, mi pastor. De verdad, qué bendición de Dios, que Dios responde a esas oraciones, al clamor de la iglesia. Y eso es lo que Amén. tenemos que hacer como iglesia. Iglesia, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Los saludamos a esta hora, a todos aquellos que están conectados en las diferentes redes sociales, en nuestra amada Colombia, en las diferentes localidades y por supuesto en el exterior, allí en los países en donde también ya está plantándose la gran comisión de Colombia. Y bueno, mi Amén. paz, cada paso del plan de evangelización de manera definitiva es algo muy bonito, muy hermoso, porque cada cual de esos trae una enseñanza. ¿Y a usted cuál le impactó Pero más, Wilson, de todos los que hemos hablado? mi pastor, la verdad, a mí me impacta más el que vamos a hablar el día de hoy. La verdad es que sí, porque es que mi paz, de manera definitiva, en la reproducción es donde nosotros sentirnos mayor satisfechos o eso nos hace sentir a nosotros mayor satisfacción en todo ese proceso. Es decir, el fruto para nosotros es lo que mayor satisfacción nos va a traer a nosotros. Así es, Wilson. Muy bien. Yo quiero leer algunas respuestas de algunos hermanos que ya están escribiendo aquí, muy lindos, celebrando mi recuperación. Celebramos la recuperación. Celebro la recuperación de mi voz realmente para un comunicador, un predicador, alguien que continuamente está predicando, mentoreando, aconsejando, pues la voz es una herramienta tremenda. Gracias por sus oraciones, por sus remedios caseros y gracias a mi linda esposa por su cuidado tan valioso, de verdad. Celebro también el estar aquí con mi voz. Saludo aquí a Francesco Vetri desde Italia. Qué bueno que estés ahí conectado, un hermano, un amigo en la fe. Saludamos a cada uno de ustedes. Y hay unas respuestas aquí. Voy a leer a la pastora Elizabeth, dice el de la comunicación y consagración. El pastor Leonidas Salazar menciona el principio de la delegación, dice él, ya que da seguridad a otros para servir y desarrollarse en el Señor. Claro que sí. María del Rosario Coronado dice el de la demostración, dando ejemplo con nuestro testimonio. Sí, señora. Así es. Alexandra Bolívar, gracias por tu saludo. Aquí estamos. Adriana Herrán dice el de la consagración, porque a veces sin darnos cuenta estamos cayendo en la frialdad. Así es. Y Sandra Gaviria dice que el método demostrativo de Jesús, pues todo lo que implica realmente imitar al Señor, y eso es así, realmente es de esa manera.
Wilson, ¿qué tal si a manera de introducción nos cuentas algo para poder desarrollar este tema de la reproducción? Sí, señor, mi paz. Eh, Se cuenta que todos los días salía Martín con dos de sus perros a pasear por el parque a las 6 de la mañana. Y de repente se da cuenta que allí en ese lugar, en una alcantarilla, escucha lo que parece ser un maullido. Se acerca allí con mucho cuidado y efectivamente encuentra a un animal de tamaño mediano, su pelaje largo y sedoso y su porte elegante, cuerpo delgado con patas largas y finas, cuello largo y cola esbelta, cabeza pequeña y triangular y con una nariz larga y puntiaguda. Se trataba de un gato angora blanco. Por más de 3 horas, Martín observa alrededor del parque, se toma su tiempo para saber si de pronto alguien está buscando al elegante gato, pero nadie respondió por allí. Así que tomó la decisión de llevarlo a la casa después de un buen tiempo, pero la convivencia en un principio parece ponerse de pelos. Perros ladrando y un gato encrespado y con uñas puntiagudas lo están haciendo muy difícil. Pero unas semanas después, perros y gatos ahora duermen juntos y abrazados, comen juntos, pasean juntos, juegan y hasta se bañan juntos. Parece que de nuevo la armonía llegó al hogar. Cierto día, Felipe, el hermano de Martín, vino a visitarlo, pero él no era conocido en el hogar, así que todos salen listos, preparados al ataque. Y Martín llama la atención de los perros cuando de repente se da cuenta que el gato también estaba ladrando. Lo toma en sus brazos para asegurarse de lo que estaba viendo y este continuaba ladrando. Jamás había visto tal cosa, dijo Martín y se preguntaba, ¿un gato ladrando? Los perros le habían enseñado al gato a ladrar y el gato aprendió a hacer eso. Con razón que por ahí John Maxwell en uno de sus libros dijo, el que anda entre gallinas aprende a cacarear, el que anda entre lobos aprende a aullar, y el que anda entre águilas aprende a volar, y ahora toca decir, y el que anda entre perros, pues aprende a ladrar. Definitivamente la influencia sí cumple su propósito, afecta a otras personas. Y esa historia que cuentas, Wilson, me lleva a una pregunta y es, ¿qué podemos nosotros reproducir en otras personas? ¿Qué podríamos reproducir? Y creo que una respuesta es, podemos reproducir sencillamente todo. Podemos reproducir lo bueno, lo malo, podemos reproducir defectos, podemos reproducir virtudes, podemos reproducir manías, etcétera. Y prueba de eso es que los hijos terminan haciendo no lo que sus padres les dicen, sino lo que ven que sus padres hacen. Y cuando uno va al texto bíblico, al libro de los Hechos, pues lo que uno encuentra es que la iglesia fue una iglesia que se reprodujo. Hoy en día se reproduce y se reproducirá. Definitivamente todo lo que tiene vida tiene que crecer y la iglesia tiene que crecer. La pregunta no es qué hacer para que la iglesia crezca, sino
¿Por qué la iglesia no está creciendo? ¿Qué hago para que mi grupo de crecimiento integral crezca? No es la pregunta, es ¿por qué no está creciendo? Porque si tiene vida, tiene que crecer. Y creo que la meta de la iglesia es que todo el mundo llegue a conocer a Jesús. Y pues de esa manera la iglesia sí o sí tiene que crecer. Wilson, cuéntanos un poquito de tu experiencia allí en Gachantivá. ¿Estamos creciendo? ¿Y de qué manera estamos creciendo? ¿Cuál ha sido el impacto del Evangelio a través de nuestra iglesia en las veredas de Gachantivá? Sí, mi paz. Por estos días, precisamente, el Señor nos ha abierto puerta en una vereda y allí unas familias han aceptado el Evangelio. Y hemos venido haciendo el proceso del plan de evangelización, pero estamos buscando hacerlo lo más exacto posible, conforme hemos escuchado en el transcurso de estos miércoles. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta de la importancia del discipulado uno a uno más. Eso, la verdad es que eso es muy importante. Seguir esas instrucciones lo más exacto posible, de verdad que nos va a ayudar a reproducirnos en otros discípulos. Y pues obvio que esto es fundamental para que haya reproducción efectiva. Amén, Entonces, amén. Y eso me lleva a pensar en el libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, solo dos géneros, varón y hembra, y les da una orden, les da la orden de gobernar la tierra, pero les da la orden de reproducirse y les dice, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Oiga esos tres verbos, fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Cuándo Adán y Eva se fructificarían? Cuando tuvieran hijos. ¿Cuándo se multiplicarían? Cuando los hijos de ellos tuvieran hijos. ¿Y cuándo llenarían la tierra? Cuando ese proceso se multiplicara, se hiciera una y otra vez. Y ahora como iglesia tenemos ese reto de tener hijos espirituales, de ganar a alguien para Cristo, pero no para que se quede ahí sentado en la banca y nada más y tome las escuelas, no, para capacitarlo, para que ese discípulo también haga discípulos, para que ese discípulo se convierta en un padre espiritual que tenga hijos espirituales. Y esto es claro lo que yo quiero decir. Nosotros no estamos dando a conocer un producto multinivel. Esto no es life, 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 life. No, 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 no. Tampoco estamos vendiendo la imagen de un predicador, aunque pues mi imagen por ahí sale, pero esa no es la idea. Tampoco estamos posicionando una marca, la gran comisión, no, sino que estamos dando a conocer al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al único Dios verdadero encarnado en la persona de Jesús. Esa es la meta. La meta es conocer a Cristo y es que a través de nuestra vida el carácter de Cristo se reproduzca, que en nosotros la gente pueda ver a Cristo. Y pienso en la oración que Jesús hizo por sus discípulos y por nosotros en Juan 17. Mire lo que dice en Juan 17:20. Jesús dice, no ruego solo por estos, es decir, por Pedro, por Juan, por Jacobo, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Y ojo con esta frase final, para que el mundo crea que tú me has enviado. Qué lindo. No importaba lo pequeño que fuera el grupo, porque Jesús empezó con un grupo de 12 y diríamos de 11 porque uno no funcionó.
Pero lo que el Señor esperaba es que esos 11 se reprodujeran, se multiplicaran, que multiplicaran no solo las enseñanzas, no solo la información, sino el carácter de Cristo, que multiplicaran y reprodujeran esto. Esa era la única forma en que la iglesia iba a triunfar, por medio de estos 11 hombres y por las demás familias que estaban allí implicadas, que conocían al Señor, tenían que ser llenas del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ellos tenían que empezar a desarrollar ese proceso de multiplicación. Realmente no había otro plan. Era el único plan. Como digo en una de mis anécdotas, no hay plan B. Ese era el único plan. Y hoy, casi 2000 años después, podemos decir que ese plan funcionó, porque esos 11 se han convertido en millones. De hecho, nosotros que hacemos parte de las asambleas de Dios, hemos abrazado la iniciativa global MM33. Es algo que como asambleas de Dios en el mundo queremos alcanzar. ¿Y qué queremos alcanzar? Que en el año 2033 nosotros, cristianos de asambleas de Dios, logremos la meta de 1 millón de iglesias en todo el mundo y 100 millones de creyentes en todo el mundo. Y yo creo con todo mi corazón de que sí lo vamos a lograr. Pensando en esos retos, pensando en lo que implica la reproducción, pues vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo la reproducción puede ser efectiva? ¿Cómo en este plan supremo de la evangelización, en el que todos debemos de estar comprometidos, cómo podemos ser efectivos? Y en primer lugar, para poder ser efectivos, debemos entender el mandato. MM33, su mandato, nuestra misión. Y el mandato o la misión que todo cristiano tiene, porque esta misión no es exclusiva para misioneros, predicadores, pastores, evangelistas. Esta es la misión de todo creyente, de todo creyente. Y la misión es lo que se conoce como la Gran Comisión. Mateo 28, 18, debemos recordarlo. Jesús se acercó a ellos, a los 11, porque Judas ya no estaba, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oigan esto, esa es la gran comisión. Y la gran comisión no es simplemente ir predicando el evangelio hasta los confines de la tierra, como lo dice Marcos 16:15. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No, tampoco es solamente predicar y bautizar a muchos convertidos y decir, oiga, ya se bautizaron, ya lo logramos. No, realmente la meta, óigalo bien, grábeselo en la cabeza, la meta es hacer discípulos. Tú no te puedes conformar con decir, yo ya le prediqué a la gente de la empresa, mi compañero de universidad ya se bautizó, ya lo logré. No. Tienes que formar en ellos el carácter de Cristo. Tienes que formar de ellos nuevos discipuladores, gente que realmente se apasione por alcanzar a este mundo con el Evangelio. Eso se tiene que reproducir. Tenemos que ser discípulos. ¿Qué piensas de esto, Wilson? Sí, mi paz, cuando pienso en este asunto, pues veo que la verdad la tarea es dura, que la tarea es
con esfuerzo, que la tarea es con dedicación, que la tarea tenemos que desarrollar, hasta allá tenemos que llegar a desarrollar ese fruto. Pero, pastor, permítame hacer una ilustración de cómo fueron los inicios de la fotografía. Y yo no sé si por allá en sus casas existirán unos cuadros, generalmente de los abuelos, de los ancestros, esos cuadros en color blanco y negro. Pues bueno, se cuenta que para elaborar esas fotografías en sus inicios se hacía con una habitación completamente oscura. Y esa habitación tenía un hueco pequeño por donde proyectaba la luz. Inicialmente se colocaron unos vidrios, especie de vidrios en donde se proyectaba la imagen del exterior hacia el interior de una de las paredes de la habitación. Sin embargo, este no era el aspecto más importante, sino el lograr imprimir, plasmar o reproducir esa imagen en un papel que se llamaba papel albúmina. De ahí es donde proviene el nombre de álbum fotográfico. Y bueno, se tomaba el papel, se impregnaba de un producto que se llamaba o se llama betún de Judea. Este producto es un producto parecido al asfalto, con el que se hace el pavimento de las carreteras. Y la persona que hacía ese trabajo allí en esa habitación oscura, pues obviamente resultaba embadurnada, untada de ese producto, y pues era un trabajo dispendioso, porque luego de terminar de impregnar de ese betún, pues ahora tenía que con un pincel hacerle retoques, detalles de la imagen que había que plasmarse. Pues normalmente este procedimiento había que repetirlo varias veces y por algunos días, porque a veces no quedaba bien la imagen y tocaba nuevamente volver a retocar. Pues obviamente para que la imagen quedara bien plasmada lo más exactamente posible para que el cliente quedara satisfecho. ¿Eso qué nos indica a nosotros? Pues significa que en la etapa de la reproducción, para que sea efectiva, nosotros debemos enfocarnos es en hacer discípulos, en el gran mandato, en plasmar la imagen del Señor Jesucristo en otros, así como su merced estaba hablándonos hace un momento, el carácter, su personalidad, su forma de ser, todas esas conductas, su testimonio, plasmarlo en los nuevos creyentes. Eso pues obviamente nos va a demandar a nosotros ¿qué? Tiempo, esfuerzo, dedicación, y si queremos que la reproducción sea exacta, que sea buena y efectiva, entonces tenemos que seguir el mandato que el Señor Jesús nos dio, ser fieles a lo que el Señor Jesús nos dijo. Tremendo, Wilson. Usted sabe mucho, tiene que cuidarse porque ya sabe demasiado. Realmente esto es maravilloso, porque esa es la tarea nuestra. La tarea nuestra es formar la imagen de Cristo en otras personas. Obviamente, primero en nosotros, pero nuestra tarea es que el carácter de Cristo se forme en otros. Óyeme, tú líder, tú discípulo que estás conectado en esta transmisión, la tarea no es simplemente predicar, eso es parte importante. No es solo bautizar, la tarea es formar en otros el carácter de Cristo. Mira lo que dice Juan 6:29, y son palabras del mismo Señor Jesús. Él dijo esto: esto es lo que Dios quiere que hagan. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagan? Que crean en aquel a quien Él envió. Oiga esto, más claro no puede ser. Todo el plan de evangelización está centrado única y exclusivamente
en la persona de Jesús. La meta no es que la gente conozca nuestra iglesia, nuestro grupo de alabanza, nuestro pastor camina y lo conoce. No, la meta es que las personas conozcan a Cristo, conozcan al Señor, se rindan a Él y que se vaya formando en un proceso realmente efectivo el carácter de Cristo en esas personas. Ese es el plan. No hay otro plan, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Ese es el propósito. Así que ténganlo bien presente. En primer lugar, tenemos que entender el mandato. Pero ¿cuál sería la segunda implicación, Wilson? Sí, señor. Eh, para tener en cuenta que la reproducción sea efectiva, debemos trabajar para dar fruto, porque a veces también nosotros conocemos el mandato, paz, pero no trabajamos en esa reproducción, pues de nada sirve también que nosotros conozcamos la orden si no actuamos en hacer esa reproducción. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 15, versículos 16 al 17, en la versión nueva, versión internacional, el Señor Jesús dijo con respecto al fruto: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, que perdure, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y en el versículo 17 dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Pues paz, aquí tenemos que pensar y reflexionar en algo muy importante, que pues un cristiano estéril es una contradicción, porque se supone que si nosotros estamos obedeciendo al mandato, hemos escuchado el mandato, pues ahora lo que nosotros necesitamos hacer es reproducirnos. Y el árbol se conoce por sus frutos, el Señor Jesús también lo dijo. Cristo explicó que el propósito de la vid, él mismo, como de los demás, de los pámpanos o los creyentes en él, era dar fruto. Es decir, el punto importante aquí ahora es fructificarnos, dar fruto. Por tanto, el agricultor cortaba todo pámpano que no diera fruto, de nada valía. Lo que es más, el agricultor aún podaba los pámpanos que producían para que dieran más fruto. Juan 15:2. Era evidente que la fuerza vital de la vid no debía comunicarse a pámpanos sin vida. Y es real, paz. Cuando se corta el gajo, pues obviamente ya muere, ya no tiene vida, completamente. Y ahí es en donde viene la palabra del Señor, que el pámpano que no produce y no da fruto, se toma y se echa en el fuego. Es, es así que el objeto o el objetivo, o mejor, la meta principal de la evangelización es lograr dar fruto. Es decir, que esos discípulos den fruto. Los primeros discípulos dieron fruto y así sucesivamente. Pero ahora en este tiempo, nosotros también debemos dar fruto. La iniciativa de ellos era que ellos empezaban a dar fruto, a reproducirse en otros la imagen de Cristo. Esa es la prueba decisiva, paz, de que se ha formado de manera definitiva un discípulo cuando ellos empiezan a dar fruto. Pero paz, ¿cómo su merced nos podría ilustrar un poco más este asunto de la reproducción, del fruto? Bueno, Wilson, yo creo que el haber nacido en un
un lugar tan lindo como el campo, porque a pesar de esta pinta europea, gringa o yo no sé qué pinta me verán, pero soy campesino, hijo de campesinos con mucha alegría. Y lo que yo pude ver en mi infancia fue un padre que labraba la tierra y que eso implicaba muchísimo, era preparar la tierra, alistar el terreno por medio de yuntas, de bueyes, luego regarlo, abonarlo, sembrar, quitar la maleza, embarar, estar podando. Era un trabajo muy tremendo. Y creo que al terminar una temporada de una cosecha, mi padre no se sentía feliz diciendo, oiga, es que trabajé duro este año y estoy feliz porque trabajé duro. Eso no contaba. Lo que contaba es si había obtenido fruto. Y a veces pienso en algunos pastores que indudablemente trabajan duro, pero eso no es lo que Dios está buscando. Lo que Dios está buscando es que demos fruto. Y recuerdo que alguna vez, siendo muy niño, todavía lo recuerdo, vi a mi padre muy frustrado porque hubo una helada y lo que él sembró se perdió, frustrado, fumando un cigarrillo, frustrado, amargado, hasta maldiciendo. Pero él volvió a empezar, volvió a sembrar. Y haciendo una analogía a veces como discipuladores, como cristianos, como pastores, como líderes, pues nos toca volver a empezar, pero hay que hacerlo. Porque la meta en esto no es trabajar duro. Uy, es que yo trabajo muy duro, vivo muy ocupado. No, siempre lo que Dios va a medir en nosotros es fruto. Y de hecho Jesús se lo dejó muy claro a sus discípulos de una y de otra manera. Hay que dar fruto. Por eso Jesús se encargó, se aseguró de que sus discípulos fueran bien entrenados y sobre todo de que recibieran el poder del Espíritu Santo. Como cantábamos al iniciar este periodo, no es con fuerza ni poder, sino con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, empezaron los frutos. 3.000 convertidos y luego empezó la iglesia a crecer y a crecer y a ser muchos discípulos. Realmente es muy importante y la clave es perseverar hasta dar fruto. Esa es la meta, querido Wilson. Sí, señor, mi paz, precisamente pensando en esto del fruto, al preparar este tema me puse a pensar en su merced. Y la verdad es que le honramos por esa decisión que su merced tomó ya hace prácticamente 33 años de servirle al Señor, porque fruto de ese esfuerzo suyo, de algunos días de dificultad, de sufrimiento, de dolor, de escasez, bueno, de todas esas situaciones que su merced vivió en su etapa inicial que nos cuenta, la verdad es que valió la pena, Paz, porque muchos de los que estamos aquí conectados somos fruto de eso, Paz. Y, y la verdad es que, desde luego, usted tiene toda una alta experiencia para contarnos cómo lo hizo su merced para lograr que esos objetivos se llegaran de verdad a cumplir en la gente y dieran resultado en los discípulos que su merced alcanzó en ese momento. ¿Cómo podrías explicarnos eso, mi paz? Gracias, Wilson, por esas palabras de afirmación y de motivación. Y a medida que dicen ya más de 30 años, ya me siento mayorcito, pero lindo, esa es la vida. Bueno, creo que uno de los elementos claves para poder dar fruto es tener clara la semilla. Y la semilla que nosotros sembramos no es cualquier semilla, es la palabra de Dios. Como dice la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. Así que si queremos dar fruto en este plan supremo de la evangelización y formar discípulos que sean como Cristo, la palabra de Dios es un elemento innegociable. Porque de hecho,
no solo la palabra de Dios es semilla, sino que la palabra de Dios es tijera, la tijera que poda. Porque allá en Juan 15, el Señor Jesús, al hablar con sus discípulos, les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, limpios, es decir, han sido podados por la palabra. Entonces, este ha sido un proceso muy doloroso, muy difícil, muy largo, pero realmente con fruto. Porque sí, me emociono hasta las lágrimas al poder mirar hacia atrás y ver que empezamos en una casita muy humilde, muy pequeña, frente a la parroquia Santa Luisa de Marillac, que hasta el sacerdote católico de esa parroquia lo alcanzaron mis anfitrionas para Cristo. Y puedo ver hoy la multitud, hoy me emocionaba el domingo, 5 reuniones, gente entrando, saliendo, me emociona, no ha sido fácil, pero sí se puede. Realmente sí es posible. Hay que perseverar, hay que seguir adelante, aunque no sea fácil, aunque no sea rápido, hay que hacerlo. Y esta sea una palabra de motivación para personas como Wilson, como los que están en esos procesos de iglesia que a veces no son sencillos, la pastora Marlene, William Cardoso y todos los obreros de esta linda iglesia. Hay que perseverar, hay que enfocarnos y hay que hacerlo con mucha fe y mucha dependencia en el Señor. Wilson, pero menciona esa tercera clave fundamental para que este principio de la reproducción sea efectivo. Sí, mi paz, antes de pasar al tercer punto, quiero exponer un reto a algunos hermanos nuestros que se encuentran en las diferentes ciudades. Y cuando nosotros estamos por acá en el pueblo, en la vereda, en el campo, nos damos cuenta de que paz, nosotros allá en la ciudad no aprovechamos la oportunidad. Paz, allá es un poco más fácil para hacer discípulos. Y cuando nosotros nos damos cuenta aquí en la vereda que es un poco más difícil, entonces es cuando uno empieza a anhelar, ay, yo por qué no aproveché de ese tiempo, hubiera podido haber hecho más. Ahora nosotros tenemos aquí una meta y es que por vereda eh, queremos alcanzar una persona o una familia discipulada, que esa Genial. gente llegue a dar fruto. No nos estamos concentrando en hacer reuniones grandes o cosas así, sino una persona o una familia bien discipulada. Porque sabemos que si ellos son bien discipulados, seguro que ellos también van a hacer la tarea. Pero paz, precisamente el tercer punto que tenemos para esta noche en cuanto a la reproducción efectiva es enfocarnos en las personas. Y en Mateo 9, 37, 38 dice la palabra, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Dijo a sus discípulos, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. La verdad, paz, es que la única esperanza del mundo es que haya hombres que vayan a los hombres del mundo con la evangelización, con el proceso, el plan de evangelización, porque es que vivimos en una época enfocada en programas y la verdad es que sabemos que de alguna manera muchos programas que quieren impactar allí a las comunidades, pero solamente un verdadero plan de evangelización como el que el Señor Jesucristo nos propone en la palabra, como el que Él nos da a conocer, es lo que va a hacer que realmente nosotros logremos impactar a las comunidades, es lo que realmente va a lograr fortalecer a la iglesia. Pero paz, Jesús nos demostró a nosotros con su propio ministerio que las masas, las multitudes,
siempre van a estar listas a la cosecha. ¿Qué sucede, Paz? Que nos falta gente que esté decidida y comprometida y que diga, yo voy allí a ese lugar. Por eso es muy importante ahí, amado líder, amado pastor que está iniciando o de repente aquella persona que está en un grupo de crecimiento integral, empiece a hacerse la idea que usted también puede llegar a ir a obtener esa cosecha. Sin pastores espirituales, pastor, pues la realidad de las cosas es que va a ser muy difícil alcanzar a la gente. ¿Cómo se les puede ganar? El Señor Jesús dice en su palabra, recordó a sus discípulos que envíe obreros a su mies. Pastor, ¿cómo su merced nos puede ilustrar esta situación? Bueno, Wilson, hay una pregunta que frecuentemente, ya porque tengo más de 30 años en el ministerio y ahora tengo algunos cargos de privilegio, me han preguntado. Y recientemente alguien me dijo, Pastor, ¿cuál es para usted el mejor método de evangelización? Y yo tuve que decirle la verdad, ese ha sido el error. Que la gente, la iglesia, los pastores viven en una búsqueda del mejor método, pero Dios no está buscando mejores métodos, Dios está buscando mejores personas. Porque como dijo E.M. Bounds en uno de sus libros hermosos sobre la oración, él dijo esto, los hombres son el método de Dios. Y es que hasta que no hayan hombres llenos del Espíritu Santo, comprometidos con la tarea de evangelizar y ser discípulos, no vamos a avanzar. Como Iglesia de la Gran Comisión tenemos muchos lugares donde perfectamente podríamos plantar nuevas iglesias. Lugares que están listos, donde hay personas, lugares como por ejemplo en el Fresno Tolima, Junín Tolima, Ibagué Tolima, Girardot Cundinamarca y otros pueblos, pueblos listos, pero ¿qué hace falta? Hace falta un hombre, una mujer, una familia que en fe diga, Señor, heme aquí, envíame a mí, que esté lleno del Espíritu Santo y vaya a cumplir esa tarea. Así que definitivamente los hombres, las mujeres, los seres humanos son el mejor método de Dios, Wilson. Mi paz, cuando observo este punto aquí, en donde el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. La verdad es que este punto me conmueve bastante, Paz, porque como el mismo Señor Jesús, como que pareciera que estuviera pidiendo el favor y diciendo, oren, clamen, gimen, rueguen, supliquen para que hayan más obreros, personas que se interesen por lo más importante del plan de evangelización, que es de manera definitiva las personas. Y pasa, aquí yo me pongo a pensar, si una persona no tiene la pasión, la compasión por aquellos que están allí, que no conocen de Jesús, pues pasa. Ahí la verdad es que tenemos que pensar en que esos discípulos no fueron bien discipulados o de la manera o de manera definitiva en ellos no se ha plasmado la imagen del Señor Jesús. Aquellos que aún no conocen de Cristo, los que todavía no son discípulos del Señor Jesús. Más, mire, de nada sirve lo que su merced acabó de decir hace un momento. Orar, orar y orar, pero no ir en búsqueda de las personas. Dios llama al mundo. De hecho, por eso envió al Señor Jesucristo para que lo salve. Y cada persona tiene la oportunidad ya de ser salva. Pero eso no sirve de nada orar vagamente por el mundo si no hay alguien que vaya allí por el perdido. Y pues la única esperanza del mundo
es que haya hombres que vayan a los hombres del mundo, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, al adulto mayor. Pasa aquí, por ejemplo, tenemos una situación que hay poca juventud. Realmente el 80% de las personas aquí son personas de mayor edad, de 50 hacia arriba, 40, 50 hacia arriba. Y la gente que se está muriendo en esta localidad son los viejos. Y entonces aquí nos ponemos a pensar entonces, ¿quién va a ir a los viejos? ¿Quién va a ir a los de la tercera edad? A aquellos adultos mayores. Necesitamos gente que dejen un poco el conformismo, que se incomoden y vayan. Esta gente que vaya allí y una vez gane a esas personas, no los dejen solos, porque es que a veces nosotros dejamos solas a las personas y necesitamos convertirnos en cristianos fecundos, fructíferos, de que rodean el mundo con el amor del Redentor. Amén, Paz. Wilson. Tenemos que ir cerrando 7:57. Este tema es muy apasionante. Y pues yo solo quiero retar a aquellos que de repente hoy están conectados a través de esta transmisión y sienten y de repente saben que Dios los ha llamado a plantar una iglesia, que Dios los ha llamado a un ministerio tiempo completo. Lo que yo puedo decirles es, si Dios los ha llamado, no tengan miedo, den los pasos, sigan el proceso, sean intencionales, avancen y háganlo. Yo empecé a mis 22 años lleno de miedo, de dudas, de temor. Yo no tenía nada seguro, ni un salario, nada. Era vivir por fe, era ir a un barrio que no conocía como es el barrio Patio Bonito. Era un reto tenaz con dos niñas, una de 7, una de 2. Eran más las dudas, más los temores, pero estaba convencido. Dios me llamó y le respondí. Entonces, ánimo, ánimo. Si Dios te está llamando, pues no tomes decisiones bruscas, pero empieza ahí donde Dios te colocó, a reproducir, a ser discípulos, a realmente formar el carácter de Cristo en otros. Y guarda esta frase en tu corazón antes de que el pastor Wilson ore. Guarda esta frase, mira, para poder salvar esta generación, debemos reforzar la evangelización. Para poder salvar esta generación, debemos reforzar la evangelización y recuerden, la meta de la evangelización es hacer discípulos,